Eh, Ahora vamos a tratar de continuar en el análisis de la conformación de la economía argentina actual a partir, bueno, del recorrido que hemos hecho de la parte histórica más reciente, ¿no? Acá tenemos un esquema que nos ubica así en general en todo el trayecto que hemos hecho de las dos unidades del programa que se refiere a la economía argentina, la conformación estructural. O sea, en nuestro esquema de analizar el, la situación actual y cada momento histórico en función de los modelos de acumulación, vemos que, por ejemplo, los modelos de acumulación vigentes del siglo XX fueron el modelo agroexportador, que viene ya de la década del 80, del siglo XIX, a partir de la crisis del 30, el agotamiento de ese modelo y el surgimiento del nuevo modelo Easy, la Easy Fácil, que llega hasta mediados de los 50. Y con la crisis de mediados de los 50 surge el modelo Easy complejo, que fue el que entró en crisis a mediados de los años 70 y va a pasar por una larga crisis. Esto es lo que nosotros analizamos a partir de entonces, esa larga y profunda crisis que constituyó, bueno, el final de la ICI. Esa crisis tuvo etapas a su vez, ¿no es cierto? La primera etapa, que nosotros decimos que va de mediados de los años 70 hasta fines del 83 y que mayormente coincide con la política de la dictadura, que consideramos, bueno, que a partir de las políticas que se aplicaron ahí fue que se quebraron las bases de sustentación del modelo. Por eso yo le denomino la ICI herida de muerte, ¿no? El retorno a la democracia, que también estuvimos conversando, significaba una gran esperanza y expectativa para la sociedad argentina, pero hubo un gobierno que, bueno, intentó retomar las políticas que tradicionalmente se aplicaban en la ICI, pero que ante la resistencia del poder económico comenzó a hacer concesiones, entonces no llegó ni a terminar de sepultar la ICI, pero tampoco a recuperarla. Por eso decimos la ICI agonizante, que fue de fines del 83 hasta el año 89. Y vimos cómo ese gobierno entró en una crisis muy profunda, el golpe de mercado que dio prácticamente por tierra con el gobierno vigente, tuvo que anticipar el traspaso del radicalismo al gobierno justicialista, al gobierno peronista, y ahí se inicia la tercera etapa de esta crisis, que es lo que yo le llamo la demolición de la ICI, porque toda la tarea que no alcanzó a hacer, como bien lo reconoció Martínez de Dios, durante la dictadura no le dieron tiempo, la va a cumplir y sobradamente la va a cumplir el gobierno justicialista, el gobierno peronista en esta década, afectando, bueno, lo que quedaba, arrasando con lo que quedaba de la ICI, ¿no? Nosotros ahora vamos a ver qué es lo que dejó como herencia el gobierno, llamado gobierno menemista, pero en realidad no era un hombre, fue un partido político el que llevó a cabo esta tarea. Y vamos a ver cómo ese gobierno deja una herencia que es absolutamente tomada como continuidad, pero que es como decir, la bomba estaba encendida y explotó al gobierno siguiente, que fue incapaz de hacer cambios, sino que por el contrario lo que hizo fue profundizar algunas medidas y, bueno, llegó a la crisis final del siglo, ¿no? Acá nosotros tenemos como la economía argentina había estado cambiando sus características, que la crisis larga que vive la ICI significa un cambio de estructura. Acá se venían manifestando nuevos elementos estructurales donde Argentina se pasa un proceso de reprimarización, o sea, desde el gobierno de la dictadura, el gobierno del justicialismo en los 90, va a producir un quiebre de lo que era la industria que nosotros conocimos en Argentina, y fundamentalmente con ello también una nueva característica que va a tener Argentina, que va a empezar a aparecer, si podemos seguir un poquito más adelante, que va a empezar a mostrarse, que es el efecto de las consecuencias políticas y sociales, ¿no es cierto?, que va a traer para la sociedad argentina, ¿no es cierto? Entre 1989 y 2001 habíamos dicho que hubo como dos profundas crisis. La del 89 fue una crisis que desatada por la propia disputa de los
poderes económicos, los acreedores y los grupos económicos por los dólares, todos querían ganar y llevarse los dólares, y eso generó, bueno, una quiebra financiera del Estado que no podía hacer frente a todas sus obligaciones que habían surgido por traspasar deuda privada al Estado y por desfinanciarlo. Y eso, bueno, trajo, por un lado, bueno, el nuevo gobierno de Menem entendió muy bien la situación y trató de permanentemente de aplicar políticas que siguieran en línea con lo que quería el poder económico, que es un poco lo que nosotros estuvimos viendo anteriormente, ¿no? Entonces, estas medidas van a poner un marco económico diferente, donde las empresas públicas empiezan a desaparecer y son reemplazadas por grandes corporaciones, empresas públicas importantes que ocupaban no solamente sectores estratégicos de los servicios, sino también industriales. Pero además hubo un paquete de medidas institucionales que van a marcar toda la etapa posterior de la Argentina durante el siglo XXI, por ejemplo, acuerdos internacionales donde el Estado cede la soberanía a organismos que están manejados por el capital financiero, es decir, una total entrega no solamente del presente y los bienes de ese momento, sino también del futuro del país. Y hay actos de corrupción, como por ejemplo haber ampliado la Suprema Corte de Justicia para hacer la famosa Corte Menemista, para que pudiera avalar cualquier acto de corrupción que hiciera ese gobierno. O sea, se inicia en esa década una etapa nueva, un sistema de corrupción oficial que va a seguir inclusive en los gobiernos sucesivos aún con distintos partidos políticos. Es decir, este es un poco el marco de la herencia. Yo digo siempre que en esta década se hizo una especie de bisagra en este proceso que estamos analizando, porque es como que se liquidó lo que quedaba del modelo ISI, del viejo modelo que había sido herido de muerte, y se fueron gestando las bases de un nuevo modelo que, es decir, permitiendo la etapa que vendrá con la expansión a partir de fines del 2002, es decir, un nuevo modelo de acumulación. Es decir, estos cambios estructurales van a ir marcando el fin de, la, de la ISI, digamos, el entierro en última instancia, y sentando las bases de aquellos sectores que van a ser claves en el nuevo modelo de acumulación. Esas reformas estructurales, bueno, van a condicionar el futuro, ¿no? Ahora, entre la expansión del nuevo modelo, que fue a fines del 2002, y el fin del menemismo, que fue a fines del 99, hay una etapa intermedia que es llamado gobierno de la alianza, que el gobierno que estaba, digamos, encabezado por el radicalismo, el presidente de la Rúa, que lo que hizo fue, bueno, recibir prácticamente ya la bomba, una mecha encendida, y no hizo nada para apagarla, para cambiar el rumbo, sino que por el contrario, las políticas que aplicó fueron para como tratar de apagar el fuego con combustible, ¿no es cierto? O sea, había una crisis fiscal, el Estado tenía problemas y había una profunda recesión. Es decir, la profunda recesión tiene que ver con que cada vez había menos ventas, porque se acuerdan que la ley de convertibilidad disponía de que el Banco Central emitía pesos a medida que entraron los dólares. Entonces, mientras entraron dólares en la primera etapa de la década del 90, había dinero, había consumo, había movimiento, había crecimiento. Pero cuando esto se hacía porque había dólares baratos que se lograban con endeudamiento. Cuando los acreedores y los especuladores empezaron a ver que ya ese endeudamiento traía el riesgo de no cobrarse, empezaron a retirarse los capitales, 98, 99, y a retirarse los capitales de los dólares, el Banco Central sacaba los pesos. Entonces eso significaba que al haber menos pesos había menos demanda, menos consumo, y con eso lo que se lograba era que la recesión se agudizara, ¿no es cierto? Así que la recesión empieza a darse a fines de la década de 98, 99 y continúa el gobierno de la Alianza en el 2000 y en el 2001. O sea, hay una profunda caída, tremenda caída de la producción porque cada vez había menos dinero. Yo siempre digo que es una especie de implosión porque es como que al no haber medios de pago, no había consumo y los capitales empezaban a huir. Los capitales se anticiparon, los
grandes capitales, se anticiparon porque veían que se le achacaba este ciclo de la convertibilidad, era insostenible. La convertibilidad era mantener el peso, el mismo valor que el dólar. Lo que sucede es que eh, el dólar estaba muy barato, pero para que se mantuviera así tendría que haber muchos dólares, y los dólares escaseaban. Entonces, ¿de dónde sacar esos dólares? Bueno, ya no se podía. Entonces, acá lo que hubo fue una maniobra. Los capitales empezaron a huir, pero esa huida de capital anterior se aceleró en el año 2001, ¿sí? En el segundo año del gobierno de la Alianza, donde hubo una maniobra fraudulenta que estuvo organizada desde el Ministerio de Economía, es decir, donde estaba el ministro Cavallo, la tercera etapa de Cavallo, digamos, esta vez con el gobierno de la Alianza, eh, los bancos comerciales y el Fondo Monetario Internacional. Es decir, así es como se fue gestando un gran fraude, donde lo que se hizo es que se estaban retirando todas las divisas que teníamos en los bancos, se las llevaban los grandes especuladores, ¿no es cierto? Y las corporaciones transnacionales, viendo que ya este modelo entraba en crisis. Entonces, ese, ese proceso de huida de capitales necesitaba dólar y no había más. Entonces, fíjense que también hubo una complicidad en ese momento del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional en el 2001 entregó a la Argentina generosamente y en condiciones irregulares, le entregó 10 mil millones de dólares, un crédito le dio, ¿sí? El famoso crédito del Fondo Monetario, pero esos 10 mil millones eran para que se la llevaran, para que se siguieran fugando los capitales, es decir, que no quedó nada en la Reserva Argentina. Esto fue una maniobra fraudulenta, tanto del gobierno argentino, como de la banca privada, como del Fondo Monetario Internacional. Porque el Fondo Monetario Internacional, por su propio estatuto, no puede hacerle préstamos de divisas a un país para alimentar la fuga de capitales. Y lo hizo. Entonces, esto lo que terminó fue en una crisis fenomenal, donde la caída del producto, como siempre en el sistema capitalista, siempre afecta más a los que menos tienen, ¿no es cierto? Porque las quiebras masivas de empresas, la desocupación masiva, la falta de dinero llevó, bueno, inclusive a generar algunas modalidades de supervivencia, como ser, por ejemplo, los llamados clubes del trueque, al desfinanciamiento de las provincias, porque las provincias no tenían dinero, no podían pagar los sueldos ni los proveedores, y entonces aparecieron lo que se llamaron las cuasimonedas, que son este, obligaciones que asume la provincia, títulos que se utilizan como forma de pago, pero bueno, eso generó también grandes problemas sociales, porque los que recibían eso, rápidamente esos papeles se desvalorizaban y agravaban más todavía la situación social. Entonces, en medio de este caos es donde la sociedad, que ya venía reaccionando a lo largo de los 90 en contra de las políticas de privatización, por el desempleo, por la caída de salario, eh, empieza a crecer mucho, empieza a crecer mucho el conflicto social, a crecer mucho la resistencia, y cada vez hay más movilidad. Acá es interesante ver en este momento cómo en el año 2001, ya hacia fines del 2001, era tan grande el descontento que había en la sociedad, que los llamados grupos piqueteros, que fueron los que nacieron en la década del 90 luchando en contra de los modelos de entrega y antipopulares, eran cada vez más numerosos, cada vez más masivos, pero que se unían junto a lo que eran los movimientos de las clases medias, de los sectores sociales de las ciudades, llamados los caceroleros, que peleaban y que defendían en parte sus intereses, que fueron agredidos por estas políticas tan concentradoras y saqueadoras, y ahí que se generalizó, bueno, dos cosas, ¿no es cierto? Dos consignas que se gritaban en las manifestaciones, que eran multitudinarias y masivas, interminables, en los últimos meses del 2001, que eran una de las consignas: piquetes, cacerolas, la lucha es una sola. Y esto estaba mostrando que de nuevo la clase media, los sectores trabajadores, volvían a unirse, volvían a verse que tenían intereses en común y que tenían un enemigo en común. Esto fue un poco similar a lo que fue en el año 69, fines de los años 60, principios de los 70, el Cordobazo, ¿no es cierto? Cuando decían obreros, estudiantes, unidos adelante. Es decir,
cuando se unen los sectores medios con los sectores trabajadores, es como que de pronto los sectores más poderosos y concentrados, el poder económico empieza a temblar, ¿no? En este caso se da, bueno, una crisis política también, porque además de ese reclamo de lucha, de unidad, también hay un reclamo para que se vayan. O sea, Luis, sí, sí, como no, yo lo tengo escucho. dos preguntas. Vos organizalas como te parezca. Una es haciendo referencia a que si nos puedes explicar un poco lo que es el corralito cómo funciona. Y la segunda, quizás es más cercana en cuanto a lo que tiene que ver con Entre Ríos. ¿Por qué el federal nunca puede haber sido considerado un federal un peso, como cuando se inició, eh, cuando se comenzó a circular, decían que un federal era equivalente a un peso, pero nunca fue de esa manera? Esas dos preguntas. Mira, interesantes las dos preguntas, ¿no? Es como para responderte con dos libros, más o menos, pero, pero está bueno. Me decías que la primera ya me entusiasmé cuando hablaste del famoso federal y me olvidé la La primera primera el pregunta. corralito, la primera sobre el corralito. Claro, ¿cómo terminó, cómo cerró el gobierno cuando ya no había más dólares? Porque nosotros estamos hablando que el gobierno de Alianza mantuvo la ley de convertibilidad, o sea, mantuvo la paridad de 1 a 1, pero para mantener el 1 a 1 había que tener dólares para entregarlo a un peso. Cada vez había menos, y la fuga masiva que se dio, este acuerdo que hicieron más o menos entre febrero y marzo, la banca privada, el Fondo Monetario, el gobierno, era para que el Fondo Monetario prestaba, inclusive también hubo un préstamo al Club de París, prestaban dólares a la Argentina, al Estado argentino, pero para que los especuladores y las corporaciones se los lleven. Entonces hubo un saqueo, después hubo una investigación, se saquearon más de 15.000 millones de dólares en ese periodo, y al no haber dólares, entonces el gobierno ya en la última instancia le impuso lo que se llama el famoso corralito. O sea que los que tenían plata, los ciudadanos que tenían depositado plata en los bancos, no podían retirarlo. Ese era el corralito. Pero no podían retirarlo porque lo habían saqueado las grandes corporaciones, se habían llevado los dólares y el equivalente en dinero había desaparecido. Y el Estado no podía emitir, por la ley de convertibilidad no podía emitir. Entonces, lo que hicieron fue decretar, es decir, inmovilizar, quitarle la plata a la gente, ¿no es cierto? Los ahorristas perdieron mucha plata. Y ahí, bueno, era una situación asfixiante, una situación casi terminal. Eh, Eso fue lo que sucedió, lo que se llamaba, ¿no es cierto?, el famoso corralito, lo que llevó también al clímax de la lucha de todos los sectores, porque no quedaba sector sin afectar en general, no solamente los grandes movimientos sociales, los movimientos piqueteros, sino también los amplios sectores de clase media que se veían prácticamente saqueados. Entonces, esto es un poco la primera parte de tu pregunta, ¿no? El famoso corralito. Entonces, no tenemos más plata, no en los bancos no tenemos plata, y medio como que se quería echarle la culpa a la gente, es decir, la culpa es porque la gente salió corriendo a sacar la plata. No, se demoró demasiado en sacarla, se la sacaron los grandes, los que quedaron enganchados con sus depósitos fueron los ahorristas pequeños o la gente que tenía que cobrar dinero, ¿no es cierto? Eso es, digamos, una figura muy ilustrativa de lo que fue la crisis del saqueo en ese momento, todo para beneficiar a los usureros y saqueadores y corporaciones, ¿no es cierto? Y todo eso que significó este saqueo, y como no alcanzaban los dólares que brinda el Fondo Monetario y los dólares que brinda el Club de París, sirvieron para que se lleven, para que nos roben los dólares, pero después la deuda quedó para pagar por el pueblo argentino. O sea, esta es una aberración, porque después el Fondo Monetario va a cobrar, en el 2005, 2006 va a cobrar toda esa plata, cuando no tendría que cobrar un peso, porque fue cómplice de este proceso. Pero bueno, eso ya es parte de la historia que va a seguir. ¿Cómo vivieron las provincias esto? Bueno, en las provincias ya habíamos dicho que iban perdiendo parte de los recursos que les correspondían legítimamente, porque el Estado Nacional le iba modificando, iba sacando pedazos de coparticipación. Lo que las provincias tenían que recibir un 57% de los fondos coparticipables, terminaron recibiendo menos del 30%. Entonces, sin recursos las provincias y sin plata en la economía y con una profunda recesión, más de 14 provincias tuvieron que emitir lo que se llama las cuasimonedas. O sea, en vez de pagar con plata, pagaban con bonos. En el caso de Entre Ríos se llamó bono federal. La verdad que el acortamiento, ¿no es cierto?, de la
de las dos palabras bofe parecía que era más ilustrativo de esto, ¿no? Porque obviamente que equivalía, en teoría, ¿no es cierto? Uno cobraba, en lugar de cobrar, supongamos, 1000, 1000 pesos, cobraba 1000 pesos, el equivalente en bono, ¿no es cierto? Eh, la cuestión es que eh, acá nunca se estudió realmente el caso. Yo estuve analizando, estudié en particular este fenómeno. En realidad no fue un fenómeno que fue culpable de un gobierno, del gobierno que estaba en ese momento en la provincia, el gobierno radical de Montiel, sino que era la consecuencia de las políticas económicas nacionales y de los gobiernos anteriores, que dejaron una herencia tremenda en la provincia. Los gobiernos anteriores fueron gobiernos peronistas y gobiernos que eran alineados con el neoliberalismo a nivel nacional. O sea, que privatizaron el Banco Entre Ríos, que normalmente el Banco Entre Ríos hacía de ayuda cuando el Estado provincial no tenía recursos transitoriamente para pagar los sueldos. Entonces el Banco Entre Ríos les facilitaba porque era el banco de la provincia. Y en este caso no se podía hacer uso de eso porque el banco había sido privatizado por los gobiernos peronistas. También habían endeudado a la provincia, a los gobiernos anteriores, que habían dejado una deuda muy alta, de 800 millones de dólares, que tenía que pagarla en el gobierno siguiente. Es decir, que cuando se terminó la convertibilidad, esa deuda se multiplicó por 3, se hizo imposible. Entonces, sin ninguna posibilidad de poder conseguir moneda, es decir, pesos, tuvo que emitir como tuvieron que emitir muchas otras provincias. Pero ¿qué pasa? Lo que sucede cuando hay otra moneda que en reemplazo, digamos, o participando junto con la moneda nacional, el tema es que quienes reciben en pesos, ese peso circula, esos bonos, llamémoslo así, circula dentro de la provincia. Pero la provincia no es un territorio autónomo desde el punto de vista de todo lo que necesita, sino que la mayor parte de las cosas que necesita la provincia provienen de fuera de la provincia, ¿no es cierto? Desde los bienes de consumo, insumo, industria. Es decir, nosotros tenemos un esquema económico que se basa en la producción primaria, ¿no? Entonces todo lo que se compra de afuera había que comprarlo en pesos. Entonces ahí es donde venía el gran problema, que había muchos que no querían recibir el bono porque después cuando tenían que reponer tenían que pagar en pesos y entonces el bono empezó a desvalorizarse. O sea, se aceptaba, pero se aceptaba este, con menos valor. Entonces la Argentina había empezado, este proceso siguió del 2002, ¿no es cierto?, hasta el 2003 en el Río, cuando ya vino la inflación fue afectando el peso argentino, pero a su vez el bono federal que se emitió estaba más afectado todavía porque valía menos que el peso. Entonces quienes recibían y cobraban en bono, fundamentalmente, bueno, jubilados provinciales, trabajadores estatales y proveedores del Estado, se vieron seriamente perjudicados. Pero en este caso, digo, la responsabilidad central no era del gobierno en ese momento, sino que era del gobierno nacional, del gobierno de la Alianza, del gobierno menemista, por supuesto, que dejó esta herencia, esta bomba, y de los gobiernos anteriores que dejaron una deuda inmanejable y que privatizaron el Banco Entre Ríos, que era la principal herramienta que tenía el gobierno para financiarse, ¿no? Entonces, esto llevó a que la crisis del 2001 en Entre Ríos se viviera con sus particularidades, digamos, mucho más agravadas, ¿no? Ahora Entonces, tenés que bueno, aprovechar e invitarlos a hacer periodismo económico para enterarse un poco más de el mundo, Argentina y Entre Ríos, ¿no es cierto? sí, yo creo que está bueno que aquellos que por ahí queden con interés, ¿no es cierto?, en analizar de la realidad económica, social, política, ambiental, que nosotros acá nada más que hemos hecho alguna introducción, alguna referencia, lo vamos a ver centralmente en el análisis que hacemos en el periodismo económico, ¿no?, dándole mucho más herramientas, decir qué pasa en el mundo, qué pasa en la Argentina, qué pasa en la provincia, herramientas estructurales y coyunturales para aquel que por ahí quiere profundizar mejor este aspecto tan básico, ¿no es cierto?, de la vida en sociedad, que es la economía, que es la base material de la sociedad, ¿no? Y el periodismo económico, bueno, hemos tenido una suerte de que hay algunos kamikazes interesados en seguir, así que, como vos decís, quedan todos invitados, ¿no?
Y bueno, pero todavía nos falta la parte de la historia, la otra parte de la historia, ¿no? Acá estamos viendo cómo termina el, el modelo y el gobierno, anticipadamente el gobierno de la Alianza. Con Caballo 3 termina, que nos faltó. Exactamente, como la crisis era tan profunda y uno de los responsables de todo esto había sido el gestor intelectual que fue Cavallo como ministro de Economía, el Cavallo 2, que puso la convertibilidad, entonces algún bocho, no sé, se le ocurrió decir, bueno, llamémoslo al que generó esto, que no va a sacar, y lo que lo sacó fueron los dólares y lo que robó todo. Y lo que dejó, bueno, esta herencia que nosotros decimos de una recesión que es una de las más profundas de la historia argentina, ¿no es cierto? Y recesión, bueno, en el capitalismo sabemos qué significa, ¿no? Que hay desempleo, que hay bajos salarios, que hay gente que no come, que hay pobreza, miseria, hambre, crisis social, muertos, ¿no es cierto?, por desnutrición. Entonces, bueno, ¿qué es lo que deja como herencia toda esta etapa de destrucción de la ICI? Bueno, en la última fase, fundamentalmente, se fue gestando las bases de un nuevo modelo que se va a desplegar después de esta profunda crisis. La crisis, ¿qué significó también? El fin de la alianza, o sea que tenía que gobernar 4 años, gobernó 2. Hubo 5 presidentes en una semana, un par de semanas, hubo 5 presidentes, una crisis fenomenal, una crisis institucional, porque el pueblo estaba reclamando, resistiendo, y pedía que se vayan todos. Eso fue importantísimo también, o sea, no solamente lo que se expresaba en la unidad, ¿no es cierto?, de los sectores populares, los sectores medios, piquete y cacerola, la lucha de una sola, sino también en el pedido de que se vayan todos. Es decir, acá ya no se confiaba más en nadie. Acá lo que quedaba claro en evidencia era que era todo el sistema político el que había generado esto, no era una sola persona, y la resistencia entonces a cambiar el rumbo era decir, bueno, ahora no queremos más a nadie. Entonces, la sociedad prácticamente había desbordado todo, es decir, reclamo porque se vayan los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, reclamo porque se vayan los legisladores, reclamo porque se vaya el gobierno, y el nuevo gobierno lo que intenta, finalmente el quinto presidente, que permaneció un poco más y logró mantenerse, ¿no es cierto?, en el mando después de todos estos cambios, fue el presidente Dualde, ¿no? Y Dualde venía con una intención que era pacificar, o mejor dicho, ordenar el desorden de la sociedad con más represión. Y a partir de ahí, a partir de Dualde, se tomó por un lado la decisión de devaluar el peso. O sea, ese fue el fin de la convertibilidad. Se pasó de un valor de un peso, un dólar, se devaluó un 40%, que ya parecía bastante. Una devaluación de un 40% es mucho. Pero la demanda de dólar era tan grande que además, al dejar libre el valor del dólar, el, el dólar a 1,40 no cubría ninguna expectativa. Es decir, seguía habiendo aumento, devaluación, aumento del dólar, pelea por el dólar, y el dólar seguía aumentando, es decir, seguía habiendo más devaluación, y en paralelo nosotros ya hemos visto cómo, eh, cómo se da toda la cadena, ¿no es cierto?, de que se devalúa, que el efecto inmediato es que se genera inflación. Entonces empieza de nuevo, después de haber mantenido la Argentina casi 10 años de un periodo de muy bajo índice inflacionario, empieza a haber inflación de nuevo. O sea, empiezan a cambiar las condiciones. Tal vez un elemento que fue significativo y que va a explicar por qué recién se despliega el nuevo modelo a fines del 2002, y es que este nuevo modelo procuraba, por un lado, además de destruir la industria nacional, la forma de hacer más competitiva a la economía argentina era bajando los salarios. Lo que sucede es que la forma histórica y tradicional de bajar los salarios reales, o sea, de hacer perder el poder adquisitivo a los trabajadores, es con la inflación. Las empresas las empresas líderes generan inflación y los precios crecen más rápido que los salarios nominales. Pero cuando estaba la convertibilidad y había muy baja inflación, entonces no había forma de bajar los salarios. Hubo un intento del gobierno de la Alianza de bajar
los salarios nominales. Es decir, ya no esperar que se desgaste por la inflación, sino directamente de poner rebajas de un 13% en salarios y jubilaciones, lo cual generó, bueno, una resistencia fenomenal y aceleró el proceso digamos, el final del gobierno de la Alianza. Ahora, ¿qué pasaba? En esta nueva realidad, cuando se termina con la convertibilidad, empieza a hacer crecer el valor del dólar, ¿no? Entonces el dólar se devalúa, se devalúa, se devalúa, y en paralelo los precios empiezan a crecer y empieza a haber cada vez más inflación. Y ahí viene la primera condición para el lanzamiento de un nuevo modelo, y es que esa elevada inflación que se desata en el año 2002, que es a comienzos del 2002 cuando se dispone el fin de la convertibilidad, esa inflación que se desata se da en medio también de un proceso recesivo. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar en este caso? Que va a haber una pérdida brutal del poder adquisitivo, de los salarios de la población en general. ¿Por qué? Bueno, primero, los trabajadores no estaban en condiciones de defender el poder de sus ingresos, en la medida de que había una situación de tanto desempleo y tanta parálisis. Entonces, en ese momento, en los momentos de que hay gran desempleo, eh, es donde es difícil defender la integridad del salario. Entonces, lo que sucede en el año 2002 es que la recesión que ya se había iniciado en el 98 se profundiza y vamos a pasar por uno de los periodos de mayores caídas del producto de toda la historia argentina. Entonces, esto lleva a que además de que haya más desempleo y más inflación, eh, bueno, eso tiene consecuencias. Por un lado, hay pérdidas muy fuertes en el nivel de vida, pero también ganancia de aquellas empresas que pican en punta y que empiezan a aumentar los precios, ¿no? Hay una transferencia de ingresos. ¿Y qué pasa en la Argentina cada vez que hay situaciones recesivas? Y en este caso, de una de las recesiones más profundas de la historia, que prácticamente se frenan las importaciones, porque prácticamente hay un consumo muy bajo, un consumo interno muy bajo, se importa mucho menos, las empresas, las industrias no importan tampoco insumo ni parte, y además quedan mucho más saldos exportables. Entonces, como en otros momentos y en otras coyunturas, cuando hay recesión profunda, que hay una recesión muy, muy grave, esto da como resultado que vamos a tener una balanza comercial altamente favorable, es decir, con un crecimiento de las exportaciones y con una caída brutal de las importaciones. O sea, el 2002 fue prácticamente la caída del abismo, no solamente por la caída del producto, porque el desempleo alcanzó a niveles históricos extraordinarios, y en paralelo a eso también la pobreza, ¿no es cierto?, que llegó a más del 50% de la población. Eh, esto que, digamos, posibilitó que se recuperara la balanza comercial, es decir, aumentaba mucho las exportaciones y las importaciones caían. Eso tendría que haber dado como resultado que tendría que haber más dólares en el Banco Central. Pero el problema es que los exportadores no liquidaban los dólares, seguía el proceso de fuga, entonces el dólar seguía subiendo. Entonces el nuevo gobierno, a pesar de, bueno, de haber hecho los deberes a favor de los grupos económicos más concentrados, lo que hacía era, digamos, agudizar la inflación porque no garantizaba que los dólares entraran. El gobierno de Duhalde en ese momento cambió de ministro de Economía y lo puso a Labaña. Y Labaña tomó una medida muy, digamos, muy inteligente en ese momento, que era obligar a los exportadores a que tengan que liquidar las divisas dentro del país. O sea que si exportaban, tenían que vender los dólares dentro del país y obviamente a cambio en su valor que tenían en el mercado, pero a cambio de los pesos.
Entonces, ¿eso qué hizo? Hizo que se frene el aumento de dólares, porque era tanta la cantidad de dólares que había. Pasa que no se liquidaban. Al empezar a liquidarse, entonces lo que apuntaba a que el peso, que se devaluó a 1,40, el valor del dólar después se fue a 2, a 2,5, a 3, y ya aumentaba mucho más, o sea, un 300%. Cuando se empezaron a liquidar los dólares, acá adentro el tipo de cambio se estabilizó, o sea, el valor del dólar se estabilizó en 3 pesos, y con eso se estabilizó la inflación. Pero había dejado en el camino el tendal, ¿no es cierto?, de desempleo, de pobreza, de caída del salario real y de quiebra masiva de empresas. Entonces, en este marco, o sea, hacia fines del 2002, es que donde, después de esta hecatombe, es donde comienzan a gestarse las condiciones para un nuevo periodo expansivo en Argentina, para el despliegue de un nuevo modelo de acumulación. Es decir, acá es donde, digamos, concluye toda la etapa de ajuste, de destrucción anterior del viejo modelo, de esa larga crisis que llevó casi, bueno, un cuarto de siglo. Y bueno, va a quedar una sociedad que no tiene nada que ver con la sociedad que teníamos a mediados de los años 70, ¿no es cierto? No solo en términos de sectores económicos, sino también de sectores sociales y de poder político. Lo que sí hubo a nivel de la sociedad fue un desgaste fenomenal de, de lo que era en principio como un gran espejismo que era el neoliberalismo, ¿no es cierto? Toda la esperanza de que nosotros teníamos el peso más fuerte del mundo, que podíamos comprar cosas de cualquier lado, bueno, todo eso, bueno, que terminó sepultado cuando el saqueo del 2001 y cuando masivamente se dio ese proceso de desempleo, de cierre de fábrica, de pérdida de dinero en los bancos. Entonces, la sociedad argentina, muy movilizada, no podía Dualde frenar esas movilizaciones por medio de la represión. Intentó reprimir salvajemente, y lo hizo, pero le salió mal en algún momento. Y fue en el caso uno de los tantos movimientos piqueteros, de las tantas movilizaciones que se hicieron, y que de parte casi en el límite de la provincia de Buenos Aires con Capital Federal, porque bueno, esto es un gran conglomerado, ¿no es cierto?, donde un movimiento piquetero es reprimido salvajemente por la policía y aparece un muerto, y después otro muerto dentro de los grupos sociales, los grupos piqueteros. El argumento que da en ese momento el gobierno de Dualde es que fue un enfrentamiento entre grupos piqueteros, pero en realidad justo hubo un fotógrafo, el diario Clarín, que había tomado justamente la foto de cómo fue fusilado prácticamente por un policía, que fueron fusilados los dos por Tequi y Santillán. Y bueno, cuando trascendió eso, la verdad que la lucha, la resistencia en las calles se multiplicó, y Dualde, que aspiraba a llamar a elecciones, pero con él como candidato, tuvo que adelantar su proyecto de llamar a elecciones, pero ya tuvo que renunciar a esa aspiración. O sea, acá nosotros estamos haciendo un análisis bueno, estamos viendo muy bien acá cómo Dualde tuvo que llamar y tuvo que buscar eh, a un digamos, representante que le hiciera fiel, porque él no podía, se había desgastado tremendamente con esos actos represivos. Entonces, el llamado a elecciones se hace en medio ya de una situación económica más controlada, en el 2003, y lo que sí se ve es que toda la sociedad repudia el neoliberalismo. Entonces todos los candidatos que se presentan todos con un discurso antineoliberal. Desde ese momento fue candidato López Murphy, que era el candidato más digamos, de la derecha ortodoxa, y sin embargo López Murphy ni hablaba de neoliberalismo, ni siquiera él, ¿no es cierto? Ni hablar, ¿no es cierto?, de Kirchner, que fue el candidato que finalmente ganó, Menem, siguió siendo candidato y fue el que ganó en primera vuelta. O sea que la sociedad todavía tenía alguna esperanza en uno de los principales responsables de este desastre nacional que vivimos, pero que en la segunda vuelta iba a tener un repudio total. Entonces
directamente se consagra presidente, que salió en segundo lugar, que fue Kirchner, que tenía un discurso que era totalmente antiliberal y antimenemista, y había sido, por supuesto, durante la década 91 de los protagonistas del gobierno neoliberal y del gobierno menemista. Obviamente que los políticos, el sistema político argentino ha venido deteriorándose mucho, o sea, en estado, yo diría, hasta de putrefacción, en el sentido de que ha avanzado mucho la corrupción y esto de cambio de camiseta, cambio de discurso, es decir, como que no pasó nada en la Argentina de los 90, todos aquellos que fueron partícipes de esa destrucción ahora van a volver al gobierno, pero con otro discurso, ¿no? Entonces se inicia una etapa donde la propia economía empieza a volver a recuperarse, a crecer, pero ya eso es la base de una estructura distinta. ¿Qué es lo que crece? Es la estructura que dejó el menemismo. ¿Qué es lo que se expande desde fines del 2002 y del 2003? Y cuando asume Kirchner, deja el mismo ministro de Economía que tenía Dualde en la última parte, que la baña, y se da un proceso de expansión. Dentro de lo que nosotros hemos visto, la economía funciona en periodos de largo plazo, con etapas de expansión y etapas de crisis, donde se frena. La etapa de crisis significa cambios que van a terminar con el modelo anterior y que van a gestar las bases de un nuevo modelo. Bueno, acá nosotros vemos una profunda y prolongada crisis que va a terminar con el modelo anterior y va a gestar las bases de un nuevo modelo. ¿Cuáles son las características de este nuevo modelo? Bueno, son las que se fueron gestando desde la dictadura y fundamentalmente desde la última parte de los años 90 con el menemismo. Yo lo denomino, porque estamos en una historia muy reciente, donde hay, digamos, muchas interpretaciones, mucho debate, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las particularidades y las características de este modelo? Yo no hablo de características de gobierno, como pretenden algunos, ¿no es cierto? Gobierno de un partido, gobierno de otro, como si fueran distintos modelos. Y si nosotros vamos a empezar a analizar, vamos a ver acá, fíjense ustedes cómo estamos planteando qué nos pasó, cómo llegamos a una situación, cuál es la situación de la Argentina en el año 2002. Yo señalo que fue la culminación de un proyecto de concentración, saqueo y genocidio, ¿no es cierto? Concentración en el sentido de que la economía quedó cada vez en un número más reducido de grandes corporaciones, pero no solo porque se quedan con el grueso de la riqueza dentro del país, sino porque el grueso de esa riqueza se la llevan al exterior, o sea, concentración, saqueo y genocidio, porque las consecuencias sociales de este proceso de concentración y saqueo es que aumenta sustancialmente el hambre, la miseria, las enfermedades y la muerte por desnutrición. Nosotros durante más de un cuarto de siglo prácticamente subimos este proceso de concentración, saqueo y genocidio. Como para tener una idea, la gravedad de la situación, más de 25% del desempleo, más de 50% de pobreza, y prácticamente moría mucha gente por la miseria, por el hambre, por causas generadas directamente por enfermedades de la desnutrición. Eso hubiera sido impensable 25 años atrás, cuando la Argentina tenía todas las posibilidades, y tiene todavía, tenía todo el potencial, todos los recursos para poder garantizar y brindar condiciones de vida dignas a todos, ¿cierto? Primero porque no éramos tanto, y segundo porque teníamos un territorio inmenso y privilegiado. Así que, viendo un poco esta situación, no sé si podemos seguir un poquito más adelante en la siguiente. Esta situación tiene explicación no en una cuestión un poquito más adelante, ¿no es cierto? No en una cuestión de que pasó porque tenía que pasar. Yo quiero destacar acá, por ejemplo, esto que me pareció, esta cita, que si la puede leer acá Octavio sería bueno, antes de esto, ¿no? Si podés, ¿qué tal andamos de vos, don Gentry? No, estoy bien. Pero quiero ver si estamos viendo el mismo, porque justamente Malnutrición temprana. malnutrición temprana genera un daño mental irreversible. En la Argentina hay provincias donde hasta el 66% de los niños menores de 2 años tienen una nutrición inadecuada o mala nutrición.
La mala alimentación en ese periodo trae debilidad mental y distorsiones en la conducta de manera irreversible de por vida, hipotecando el futuro de esos hombres para siempre, sin posibilidad de recuperarse e insertarse en la sociedad. Cerca del 80% de los criminales de mayor peligrosidad del país fueron niños desnutridos de segundo y tercer grado. Yo creo que esto está tomado, ¿no es cierto?, de informes médicos y de informes del sistema penitenciario argentino a principios de siglo. La mala alimentación en los menores de hasta 2 años provocan debilidad mental y distorsiones en la conducta de manera irreversible de por vida, hipotecando el futuro de esos hombres para siempre. Y nosotros estamos hablando que había provincias donde hasta el 66% de las provincias del noroeste argentino, de los niños en esa edad, estaban mal comidos y desnutridos. Es decir, que estamos hablando de que toda una generación está condenada, porque esto ya no es, por más que mejoren las condiciones hacia adelante, ya van a tener daños que son irreparables, daños cerebrales. Fíjense lo grave. Fíjense lo grave también que eso coincide con que el 80% de la criminalidad en el sistema penitenciario, de los que estaban, ¿sí?, detenidos por crímenes de mayor peligrosidad, fueron en niños que tuvieron desnutrición en esos primeros 2 años, ¿no? O sea, la importancia, digamos, de considerar, ¿no es cierto?, las crisis graves por sus efectos sociales que son terribles y lamentables hacia el futuro. Y a nivel nacional, ese porcentaje andaba más o menos en un 50%. O sea que estamos diciendo que la mitad de la población del país ya en esos 2 años de déficit alimenticio y de daños cerebrales estaba condenado para siempre. Entonces, esto es lo grave de la situación, que sectores sociales muy concentrados generan. Acá nosotros decíamos que en ese momento teníamos 37 millones de argentinos, de los cuales 20 millones eran pobres, 8 millones indigentes. O sea, fíjense cómo había subido del año 80, había un 6% de pobres, en el año 2001 había 35% de pobres, en el 2002 50% de pobres, la desocupación fue aumentando también, 7 de cada 10 niños eran pobres, y fíjense ustedes la locura del 2002. Cada día mueren 100 niños por causa relacionada con la pobreza. Cada día que pasaba en esa profunda crisis, lo que significa que si nosotros lo llevamos a términos anuales, teníamos más de 36.000, 35.000 niños que mueren por estas condiciones. O sea, brutal, brutal, es decir, más muertos que todos los muertos por la represión ilegal de la dictadura. Entonces la democracia no estaba trayendo solución a los problemas argentinos. Y bueno, esta es la herencia, ¿no es cierto?, sobre las cuales se va a sentar o se va a desplegar un nuevo modelo que no va a cambiar las bases esenciales, lamentablemente, de lo que se recibe como herencia, sino que más allá de los altibajos y de las etapas por las cuales pasa ese modelo, se van a mantener los rasgos esenciales. ¿Y qué viene ahora? Bueno, es lo que se llama el famoso kirchnerismo, ¿no es cierto?, que como una manera política, ¿no es cierto?, de asentar de volver a retomar la gobernabilidad. En mi interpretación había una necesidad del sistema político en general y del poder, del sistema social, del poder en Argentina, de retomar la gobernabilidad ante las movilizaciones masivas que hubo durante el año 2002 hasta el 2003, que no se podían detener. Entonces era más factible, ¿no es cierto?, que cualquier gobierno que asumiera se asumiera con discurso antineoliberal y antimenemista, ¿no?, más allá de que hayan sido los mismos que estuvieron gobernando en la década del 90. En este caso, bueno, el delfín, ya vemos como se decía así, de Duhalde, asume el gobierno, que es Kirchner, y en medio ya de una economía que estaba cambiando. ¿Por qué estaba cambiando la economía? Porque el dólar se había devaluado un 300%. ¿Y qué significa eso? Que ahora los productos que venían del exterior eran tremendamente caros. Por lo tanto, eran muy poco competitivos y había mucho más margen para que empiecen a producirse localmente esos mismos, reemplazarse todo lo que se pudiera, de bienes de consumo fundamentalmente y ciertos insumos. Pero además, el hecho de la devaluación generó que
productos exportables también tuvieran una gran ventaja. Se podrían exportar y se podían obtener muchos mejores valores que además iban en coincidencia con la suba de los precios de los commodities a nivel mundial, ¿no es cierto? Eh, Acá decía cómo fue que funcionó este proyecto, en el sentido de que a través de qué mecanismo, ¿no es cierto? Bueno, fundamentalmente toda la renta, el excedente que genera una sociedad, lo que nosotros llamamos PBI o valor agregado o riqueza generada, era captada a través de lo que se llaman las rentas del privilegio, es decir, no por actividades productivas, sino fundamentalmente a costa de que caigan los salarios, o sea, había ganancia porque caían los salarios, a costa de la privatización de los activos públicos porque se quedaban con precio vil de las empresas, a costa de la renta financiera, que es ganar sin hacer nada, simplemente por el monopolio que tienen los bancos privados de multiplicar el dinero, de crear dinero de la nada, de la apropiación de la renta de la tierra, ¿cierto? Y de la renta petrolera. Entonces, acá hay un proyecto que capta recursos, que concentra recursos. Y si nosotros pasamos a la siguiente este, lámina, vamos a ver que además de captar el ingreso, como yo les decía, proceso de concentración y saqueo, porque esa riqueza que se capta por muy poco se traslada al exterior. ¿Cómo? Por la fuga de capitales, que se abrió con Martínez de Hoy, no terminó nunca, hasta hoy llegó hasta el año 2020, por la remesa de utilidades de las empresas más grandes que concentran la economía y más rentable son extranjeras y se van las ganancias afuera. El pago de las regalías, de los intereses de la deuda, todo eso significa saqueo, ¿no? ¿A costa de qué? A costa de la destrucción productiva, de la marginalidad social y de un endeudamiento externo que se toman divisas para alimentar este, este nuevo modelo. Entonces, ¿cuáles son las bases de este nuevo modelo que ahora va a significar? Así como vivimos, bueno, acá está planteado, ubicado, ¿no? Ya en el inicio, el fin de la crisis y el inicio de ese nuevo modelo. El principio del siglo fue una de las peores crisis de nuestra historia. Llegamos a esta situación por ese proyecto que decíamos nosotros de concentración, saqueo y genocidio. Entonces la duda, la pregunta que se planteaba en ese momento y el gran debate era, bueno, ¿a dónde iríamos con ese nuevo gobierno constitucional que asumía con un discurso que decía, bueno, anti-neoliberal, anti-extremista, venimos a cambiar? La pregunta era, ¿es solamente un cambio de discurso, son fuegos de artificio o realmente va a haber cambios de fondo? Bueno, nosotros lo que vamos a analizar ahora es que ese proyecto va a significar un nuevo modelo. Ese proyecto sigue en pie y los rasgos esenciales de ese nuevo modelo continúan. Entonces, ¿qué pasó en esa primera etapa? Ese modelo va a pasar por etapas, como nosotros vimos en esa lámina al comienzo, que decíamos, bueno, una etapa expansiva de este nuevo modelo, la etapa, digamos, más feliz, la más gloriosa, ¿no? Que llega hasta el año más o menos 2007, 2008, donde la economía crece muchísimo. Vuelve la economía argentina, vuelve a crecer, el milagro, ¿no es cierto?, del crecimiento, vuelve a crecer con altas tasas de aumento del PBI y con el crecimiento. En principio lo que se produce es una reactivación, que no es lo mismo que crecimiento. Reactivación significa que se vuelve a producir más sobre la base de la misma capacidad productiva, porque nosotros recordemos que en el 2002 había una capacidad ociosa enorme. ¿Qué quiere decir? Que las fábricas estaban, las empresas estaban, los trabajadores estaban, pero está todo parado. Entonces, cuando se empieza a reactivar la economía, empieza a crecer el PBI, y hay un crecimiento que, digamos, hay una expansión, así que después pasa, 2007, más o menos, a ser un poco de crecimiento, es decir, empieza a requerirse inversiones. Pero lo que facilita el proceso de reactivación, de la salida del pozo, el rebote, como se dice en economía, es que se parte de una situación de un parálisis muy grande. Entonces, como había una barrera proteccionista que era el dólar muy alto, eso facilitaba la posibilidad de producir internamente. Pero además había gran cantidad de trabajadores desocupados y había un salario que se había prácticamente pulverizado. ¿Qué significa? Que había posibilidades de invertir y de ganar, pero a la vez los empresarios no tenían que hacer grandes inversiones. ¿Por qué? Porque ya tenían la capacidad productiva, estaba ociosa. Entonces todos estos elementos facilitaron el inicio de una nueva fase expansiva.
esa capacidad ociosa que se podía usar, se podía poner a producir sin grandes inversiones, trabajadores desocupados aceptando salarios bajísimos, eh, una economía que estaba protegida por un dólar muy alto. La economía empezó a crecer, y empezó a crecer a tasas muy elevadas, a recuperarse, llamémosle así, y esto significó recuperar también la ocupación y gradualmente empezar a recomponer parte, porque nunca se recompuso del todo, de los salarios que se perdieron en las etapas anteriores. O sea, fue la primera fase, llamémosle así, donde hubo más creación de empleo privado, donde hubo más aumento del PBI, sobre cuáles fueron las bases estructurales de este nuevo modelo. Bueno, este nuevo modelo yo lo denomino de una manera neocolonial, concentrador, extractivista, depredador, de saqueo y corrupción. Porque esas van a ser las principales características de este nuevo modelo económico en Argentina, que no tiene nada que ver con el modelo ISI en ninguna de sus dos fases, y que van a tener como particularidades estos elementos, ¿no? ¿Cuáles son los sectores más económicos, que llamémosle así, entre comillas, más competitivos que va a tener la Argentina en esta etapa? Los sectores más competitivos van a ser el sector de los llamados agronegocios, o sea, la producción de monocultivos de transgénicos con uso masivo de agrotóxicos, que se va a expandir fundamentalmente a través de la soja, pero también después a través de otros productos como el maíz. La monoproducción de productos transgénicos va a ser una digamos, de las bases de este nuevo modelo, y va a ser básicamente esa producción para exportación. Después se va a incorporar también, se llama la producción de la mega minería, o sea que son grandes emprendimientos de minería a cielo abierto, minería metalífera, que van a estar obviamente en manos de empresas transnacionales. La extracción de hidrocarburos, que a partir de la privatización de IPF y de nuestro subsuelo, las empresas extranjeras van a sacar furiosamente todo lo que puedan de gas y petróleo, y después van a incorporar una técnica que es destructiva, que es demencial, que es el fracking. O sea, estos sectores son los sectores que van a producir fundamentalmente con un destino de exportar, ¿no? Y en una primera etapa va a tener una reactivación de la industria, pero es una industria que ya no tiene nada que ver con la industria que tuvimos en los años 70, porque es una industria que algunos llaman la armaduría, no es realmente la industrialización acá adentro, sino que se incorporan estaba la parte de lo que se llama la industria electrónica argentina, que era una armaduría que había en Tierra del Fuego, que eran grandes establecimientos donde se traían todos los productos, prácticamente a veces hasta armados, se lo envasaba y se lo mandaba para el territorio nacional, y en realidad no era una industria, ¿no? O el caso de la armaduría de la industria automotriz, los acuerdos con Brasil. Ahora, fíjense que estas actividades, y además otra particularidad que va a seguir teniendo la Argentina a lo largo de este siglo, en este nuevo modelo, es que la deuda externa que dejó la dictadura va a seguir acompañándonos siempre. Va a haber gobiernos que van a aumentar esa deuda fraudulenta, gobiernos que van a pagar sin investigar, van a pagar ese fraude a los usureros, y van a haber gobiernos que aumentan y gobiernos que pagan. Es decir, y va a haber permanentemente fuga de capitales. Esas son las particularidades. Bueno, ¿quiénes definieron ese modelo? Bueno, por un lado fue la dictadura con la ley de Martínez de Oz, la reforma financiera, que permite la fuga de capitales, que hasta hoy no se ha modificado. Por otro lado, también la dictadura con la ley tributaria, que impuso impuestos regresivos, aumentando muchísimo la tasa del IVA, se pagan más los que menos tienen. Legislación tributaria que hasta ahora no se ha modificado, pero después fue el menemismo el que le dio los últimos rasgos a este nuevo modelo, con haber permitido en un trámite sumarísimo, rápido, desde la máxima autoridad de agricultura y ganadería, el gobierno de Menem de ese entonces, que era Felipe Solá, que autorizó la introducción y la producción masiva en el territorio argentino de semillas transgénicas, de soja, fundamentalmente, y paquetes tecnológicos, ¿no es cierto?, con los agrotóxicos. Eso lo hizo Menem, es decir, fue sentando las bases jurídicas, y a partir de ahí empezó a llevarse adelante este experimento, digamos, en todo el territorio, que va a generar
divisas por un lado, ganancias para muy poco y también, bueno, daños irreversibles al ambiente y a la vida, ¿no? El sector de la megaminería, que va a ser una otra gran promesa, llamémosle así, portadora, bueno, se apoya en una serie de leyes que se aprobaron en la segunda parte del gobierno de Menem. Se modifica el Código de Minería y se sancionan leyes que son abiertamente favorables a las megamineras. Leyes que prácticamente le abaratan todo, le dan beneficios tributarios y permite que se lleven todo, se lleven la riqueza y se lleven la ganancia, ¿no? La transferencia de todos los riquezas de subsuelo, las concesiones de hidrocarburos, petróleo y gas. Estas son, digamos, las cosas las medidas que se toman en los años 90 y que ahora van a empezar a dar sus frutos, llamémosle así. O sea que va a haber una gran expansión de la economía donde estas actividades van a ser parte clave, ¿no?, de nuevo modelo. Y lo que vamos a ver es que en los primeros dos gobiernos, ¿no es cierto?, el primero de Néstor Kirchner y después de su esposa, Cristina Fernández, van a ser los principales defensores e impulsores de estas actividades. Es decir, van a promover toda la ayuda y todas las autorizaciones que requieren las nuevas semillas transgénicas y el uso masivo de agrotóxicos, y así llega a que más de la mitad del territorio, más del 60% del territorio, de la superficie cultivable del territorio, es ocupado por la soja. Es un proceso de monoproducción feroz que va a tener consecuencias en el mediano y largo plazo tremendas, que ya tiene consecuencias hoy negativas, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo siguió la economía argentina? Bueno, la Argentina pasó la primera etapa, porque a su vez en el mundo hubo un boom, como así, de demanda por el crecimiento de China, de la República Popular China, que pasa a ser una de las principales potencias mundiales. Hay una demanda tremenda y eso hace de que las exportaciones de soja crezcan mucho, pero están muy concentradas en un sector muy reducido, es un puñado de 6, 7, 8 grandes corporaciones, son las que concentran las exportaciones, es decir, los beneficiados, eh, en todo caso, hay algunos que pueden llegar con un efecto multiplicador, pero son los menos, pero donde se concentra todo son en los grupos que tienen el manejo del comercio exterior de la soja, ya sea soja a granel o ya sea harina o aceite de soja. O sea, se desarrolla uno de los complejos industriales de aceite más grandes del mundo, que están totalmente en muy poca empresa. Entonces acá hay un Acá aparece el proceso, tan nombrado Vicentín, con sus cifras. entre ellos aparece que algunos lo muestran, ¿no es cierto?, como un ejemplo de capitales nacionales. Y todos estos capitales tienen todo el mismo comportamiento corrupto, de buscar zafar, de no pagar las retenciones cuando se les quiere pagar retenciones, de no traer las divisas cuando son necesarias, es decir, a través de maniobras, de subfacturación de exportaciones, a través de poner distintas empresas en otros países que se llaman paraísos fiscales donde no pagan impuestos, entonces trasladan lo que es ganancia, lo trasladan a esos paraísos fiscales y no pagan ni acá ni allá. Pero justamente son las empresas más poderosas, ¿no? En el caso de la megaminería, bueno, lo que se da es una legislación que eh, es brutalmente entreguista, ¿no? Porque las empresas megamineras tienen, primero, producciones muy grandes, pero tienen consumo muy alto de, de ciertos insumos, por ser, por ejemplo, electricidad o agua. El agua que usan es enorme, la cantidad, y la contamina permanentemente y no pagan nada. La electricidad que consumen es también elevada. Hay una sola empresa megaminera que consume la misma electricidad que toda una provincia completa y no paga impuestos por esa electricidad que consume. Pero además no pagan, solamente el único costo que tienen es que tienen que pagar un 3% de regalía a la provincia. 3% de todo lo que sacan de riqueza, pero le pueden deducir
de ese 3% todo el gasto que tienen para llevar su producción al país de origen. Es decir, que pagan el 1,5%. Pero fíjense la locura, que esas empresas a su vez tienen un beneficio, que si exportan por puerto patagónico, el Estado Nacional les reembolsa entre un 7 y un 12% del valor. O sea que es un saqueo brutal, absoluto, y tienen también la libertad de que no tienen otras empresas exportadoras. En el caso de la minería y de petróleo es así, de que pueden dejar las divisas afuera. O sea que si pueden dejar las divisas afuera, significa que ni siquiera es una exportación. Entonces, fíjense lo que es marco jurídico, ¿no es cierto? Y además tienen por ley, tienen lo que se llama estabilidad fiscal, o sea que no pueden modificarse esas leyes por 20 años, ¿no? Entonces, bueno, por estos mecanismos, ¿no es cierto? Los agronegocios que están tan concentrados en las exportaciones, la megaminería y después los hidrocarburos, el modelo empieza a funcionar y con esa divisa se puede, en todo caso, hacer frente a un proceso de reactivación que requiere muchas importaciones también. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el, modelo se fue gestando en la década anterior y ya desde la dictadura, y ahora se despliega y genera una primera etapa de notable crecimiento. Porque esto, de la mano de un gobierno que pregona que es antineoliberal, que es antimenemista, cuando, bueno, la mayoría de los funcionarios fueron parte, ¿no es cierto?, del gobierno anterior, logra, por un lado, generar una tranquilidad notable en relación a lo que era la sociedad convulsionada de 2001, 2002, 2003, ¿no es cierto? O sea, yo creo que el rol cumplido, ¿no es cierto?, en este caso por los dos primeros gobiernos, por el gobierno kirchnerista en general, fue de haber pacificado la sociedad y consolidado y garantizado la expansión y la continuidad de este modelo, de este nuevo modelo. Este nuevo modelo que yo digo de que es neocolonial. ¿En qué sentido neocolonial? Porque las grandes decisiones, las estrategias que se toman a nivel de los principales sectores económicos, las grandes decisiones sociales, las decisiones del Estado, ya no las tomamos los argentinos. Estas decisiones las toman el capital financiero y las grandes corporaciones. Por eso esto no es un país nacional independiente, en teoría sí, ¿no es cierto?, pero es una neocolonia. Es un modelo, digo, concentrador, porque parte de haber tenido, después de la década del 90, un puñado de las primeras, de las principales, las 200 grandes empresas del país, si uno analiza, siguen siendo las que concentran la mayor parte del PBI, ¿sí? Han aumentado su concentración del PBI, y esto siguió a lo largo de este siglo. O sea que eso no se modificó con ninguno de los gobiernos que han sucedido. Pero además de concentrador, digamos, es extractivista depredador. ¿Por qué? Porque se basa en estos sectores que son extractivistas en el sentido de que no generan, no transforman un producto, sino que sacan algo que ya existe del subsuelo. En el caso de la megaminería está claro, ¿no es cierto? En el caso de los hidrocarburos está claro que es extracción, pero aún en el caso de la monoproducción de esos transgénicos, algunos hablan de que es una producción mineral, una extracción mineral, porque se le saca a la tierra nutrientes que son esenciales y no se los repone. No se repone apenas el 30% de los nutrientes que saca con el proceso de monoproducción de transgénicos. Entonces el suelo va perdiendo su fertilidad. Entonces este proceso es además insustentable, extractivista, depredador. Insustentable porque en el mediano o largo plazo nosotros estamos expuestos a quedar con un territorio arrasado. Pero además de eso, además de que está concentrado, además que se está depredando, ni siquiera es para beneficiar a la gente, sino que es un proceso que deja muchas desigualdades sociales y que está acompañado permanentemente por la corrupción. La corrupción que se instaló, yo diría que se multiplicó naciendo en los años 90 del siglo pasado, continuó permanentemente en todos los gobiernos que siguieron. Corrupción que permitía, ¿no es cierto?, hacer grandes negocios particulares, grandes negocios a favor de los amigos, que a su vez que son los amigos los que empiezan a financiar la campaña y que después se cobran, pero muchísimo más cuando reciben los beneficios de que llega a ganar, ¿no es cierto? Grandes grupos económicos que financian a los principales candidatos. Ya vamos a ver, en todo caso, cuando analicemos la última etapa,
como esto hasta salido a la luz, ¿no es cierto?, en denuncias judiciales, hay una corrupción feroz que atraviesa todo el sistema político partidario, pero atraviesa también todo el Estado y todas las instituciones, la justicia, el Parlamento, el Poder Ejecutivo, niveles nacionales, provinciales, locales. Hay una corrupción fenomenal porque el poder político ha entendido de que tiene que garantizar la estabilidad de este nuevo modelo, que no cambien las bases, que hay que garantizarle a los acreedores que no se le va a investigar la deuda fraudulenta, que hay que garantizarle a las corporaciones que no se va a permitir que se les toque nada, al punto tal, ya vamos a verlo en la próxima etapa, pero que cuando nosotros estamos viviendo en un momento de una dura cuarentena, yo llamo una cuarentena criminal, ¿no es cierto?, que se aplica sobre toda la sociedad, donde hay actividades que no se detuvieron nunca y que juntan gente y que significa también ese peligro que nos asustan con la cuarentena. Y esas actividades son las llamadas actividades esenciales. ¿Y cuáles fueron las actividades esenciales? Los agronegocios, la megaminería, el petróleo, el fracking, la, la, la tala indiscriminada de bosques, es decir, todo lo que es depredador y lo que tiene que ver con este modelo, esto sigue funcionando, sigue siendo siempre el pilar. ¿Por qué? Bueno, porque la industria ha sido desmantelada y no ha habido ningún plan serio que haya tratado de modificarla. Entonces, como para tratar de cerrar este periodo, ¿no?, que llega hasta las dos primeras gestiones después de la crisis del 2002, o sea, del 2003 al 2007 gobierna Néstor Kirchner, del 2007 al 2011 gobierna Cristina Kirchner, pero a medida de que este modelo comienza a desplegarse, comienza a expandirse, lo que se observa es que cambian las condiciones iniciales. Nosotros sabemos que este capitalismo es muy dinámico y que los modelos siempre tienen etapas. Entonces, este modelo va a pasar por una etapa de gran expansión hasta el 2007, 2008, hasta el 2011 la expansión va a ser mucho más lenta y a partir del 2011 y hasta la actualidad ha habido un amesetamiento y una caída. Pues esas son las fases del modelo. Las fases iniciales, ¿por qué fue tan exitoso? Acá no tiene que ver con digamos, la capacidad o sea, de un ministro de Economía o de un presidente, sino porque estaban dadas las condiciones para el inicio de un modelo que tenía una mano de obra abundante, barata, desocupada, con salarios por el suelo, porque había capacidad industrial enorme, ociosa, que estaba lista para producir sin necesidad de inversiones, porque había un marco externo que permitía proteger con un tipo de cambio muy alto la producción nacional de las importaciones que podrían llegar, y porque a su vez había un contexto mundial que daba precios elevadísimos a la producción primaria que nosotros importábamos, que era la soja. Entonces todo ayudaba, y el Estado, fíjense ustedes, ¿no?, la particularidad que el Estado en los primeros años de este modelo, 2002, 2003, comenzó a tener superávit. Ese Estado que viene con déficit de la época de la dictadura, que fue uno de los problemas que tuvo el primer gobierno democrático, que tuvo problemas después el segundo gobierno, el gobierno del judicialismo. ¿Y cómo logró superávit fiscal? ¿Cómo se logró superávit? Significa que los ingresos empiezan a ser más elevados que los gastos, porque el gasto público en los primeros años, 2002, 2003, 2004, el gasto público cayó abruptamente porque había una alta inflación, una altísima inflación, pero los salarios y las jubilaciones no se actualizaban a ese nivel. Es decir, que esa caída del gasto público fue a costa, se hizo sobre las espaldas de los empleados, los trabajadores y de los jubilados. Y por otro lado, al haber inflación y al crecer la inflación y crecer los precios, crecían los impuestos indirectos, los impuestos regresivos. El grueso de la recaudación tributaria del Estado Nacional en Argentina son impuestos regresivos. Es decir, que esto permitió que existiera, por un lado, superávit fiscal. Y en paralelo, los altos precios de los productos exportados por la Argentina, por el boom que había de las materias primas en el mundo, por el gran crecimiento de la República Popular China, que era gran demandante y sigue siendo todavía demandante de bienes primarios, hizo que los precios en ese momento subieran a niveles exorbitantes y se mantuvieran a niveles muy altos. Pocas veces en la historia de la Argentina
hubo precios a favor de los productos primarios como hubo en este momento. Y pocas veces hubo en Argentina también condiciones para que el Estado tuviera tantos ingresos como tuvo en ese momento. Entonces eso se habla de lo que se llaman los superávit gemelos. El Estado superávit fiscal, el país superávit comercial. Por lo tanto, había muchos dólares que entraban, por lo tanto, había mucha plata del Estado, por lo tanto, había crecimiento. Es decir, fue la fase más favorable de este modelo, ¿no es El cierto? precio de Fue la la fase. soja era el doble de lo que está actualmente, en dólares. Exacto, pero hay que acordarse que la soja y otros productos primarios durante, digamos, desde fines de siglo, durante el gobierno de la Alianza, estaban por el suelo. Es decir, si el gobierno de la Alianza hubiera tenido la mitad del precio de esto, hubieran dado en dólares, ¿no es cierto? Acá lo que había era así, exactamente, un precio de la soja que crecía muchísimo y el gobierno que se financiaba en parte con impuestos internos, es decir, inflación, más recaudación, y con retenciones a las exportaciones agropecuarias. Es decir, que también aumentaban las exportaciones, aumentaba su precio, aumentaban las recaudaciones. Entonces, era, la verdad, un momento histórico que le vino, bueno, de perillas, ¿no es cierto?, a quien gobernaba, y que además tomó una decisión de cancelar por anticipado esa deuda que se tenía con el Fondo Monetario Internacional, esa deuda fraudulenta que el fondo entregó para que se fugaran los capitales a fines de siglo, en el año 2001, con la Alianza, en lugar de ser cuestionada, en lugar de decirle, no, ustedes hicieron algo que está en contra de los estatutos, ustedes dieron esa plata para alimentar la fuga, para el saqueo de divisas, para la crisis profunda que tanto mal generó en la Argentina. No, el gobierno de Kirchner en el año 2005 le devolvió por anticipado la plata al Fondo Monetario, sin necesidad. Y para lo cual inclusive para compensar esa caída de la reserva, tomó prestado de Venezuela un préstamo que significaba el doble de la tasa de interés que lo que estaba pagando por el fondo, ¿no? Pero de todas maneras, como había plata, no digamos para tirar para arriba, se dio esta situación que era muy criticable, además de una renegociación que se hizo con los deudores, que se hizo como continuidad de esta política de deuda eterna y de deuda fraudulenta. Es decir, no se investigó la deuda, se cambiaron papeles viejos por papeles nuevos, con una supuesta reducción que después no fue tal porque los papeles nuevos iban atados al crecimiento del PBI, entonces como creció el PBI muchísimo en esos años, esos papeles se valorizaron rápidamente, ¿no? Pero bueno, era en una etapa que uno se podía hacer estas barbaridades, estas atrocidades, y seguir manteniendo incólume el modelo de acumulación, pero sin generar eh, consecuencias inmediatas y visibles que afecten a la sociedad en general, sino más bien lo que había era más empleo, y a la medida que hay más empleo había una recuperación parcial de los salarios. Es decir, fue una etapa más, llamémosla así, más gloriosa, ¿no es cierto?, de lo que fue el gobierno y de este modelo, ¿no es cierto?, de lo que fue el gobierno. Después, bueno, vino la etapa la segunda etapa, ¿no es cierto?, y acá concluimos. El presidente Kirchner fue reemplazado por su esposa en la presidencia, pero ya las condiciones empezaron a cambiar. ¿Por qué? Y bueno, porque el tipo de cambio que al principio se había devaluado, ¿no es cierto?, de 1 a 3, se mantenía en 3. Entonces ya aumentando los precios internos, ya no era tan alto el, el tipo de cambio. Así que ya no protegía tanto ni tampoco daba tanta promoción a las exportaciones. Pero además, al haber gradualmente más reactivación, se iba ocupando la capacidad instalada y ahora para aumentar la producción había que invertir. Y los empresarios no estaban muy dispuestos a invertir si no se aceptaban las condiciones de mantener los salarios planchados. Y los trabajadores, que ahora que estaban recuperados, que volvían a tener empleo, que volvían a tener cierto poder, empezaban a negociar recuperación salarial. Entonces acá viene una nueva etapa, ¿no es cierto?, a partir de 2007, 2008, 2011, que la dejamos bueno para el próximo bloque.